Mira, Jean, tenemos, y amigos televidentes, tenemos a dos personas que saben muchísimo más, estoy segura, que nosotros dos, de todo lo que ha sido este proceso de Colombia. Está con nosotros Narciso Isa Conde, que ha tenido contacto directo también, quien fuera embajador, Ángel López, embajador de la República Dominicana ante el gobierno de Colombia, agradeciendo, por supuesto, que esté en este momento compartiendo en un momento tan importante aquí con nosotros en NSDN. Don Narciso, bienvenido. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál fue su experiencia en Colombia con todas estas situaciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mis relaciones con Colombia, con el movimiento revolucionario, el Partido Comunista, la FARC, el ELN, datan de muchos años, inmediatamente después de la Guerra de Abril. Entramos en contacto en el exterior y cultivamos una relación muy intensa que se reforzó en los años más recientes. Yo estuve incluso en los frentes de la FARC, en varios frentes de la FARC, en el llamado Bloque Caribe, en la zona también limítrofe con Ecuador. Estuve con Raúl Reyes, estuve con Iván el cultivado, con Iván y Santrich, que están en Cuba, cultivado una relación muy estrecha. Y más recientemente, cuando he sido invitado a La Habana en reuniones de intercambio, ahora en la última reunión estuve con Timoshenko. La entrevista fue con él, muy extensa. Me explicó con mucho detalle los avances que se habían logrado en esto. Yo creo que el cese al fuego bilateral, que fue precedido de un cese al fuego unilateral de la FARC, y el gobierno se resistía mucho al cese al fuego, como cese al fuego definitivo, que incluye también todo el tema de cómo abordar el paramilitarismo, que es un grave problema y que sigue pendiente. Es un paso muy importante dentro de ese proceso. No es que han concluido los acuerdos en su globalidad, en su totalidad, están pendientes una serie de diferencias todavía en los diferentes puntos de agenda. Ustedes saben que esta agenda ha sido una agenda muy ambiciosa, que tiende a dar inicio a la construcción de una nueva Colombia, de una Colombia democrática, con niveles de justicia social. El tema agrario fue un tema muy importante, el tema del narcotráfico, el tema político institucional, el tema de las víctimas. Sin lugar a duda que el tema de las armas es un tema crucial. Discúlpeme, don Narciso, está llegando el presidente Juan Manuel Santos en este momento, ahí estamos en pantalla con su canciller, o sea que prácticamente están a punto de iniciar. Ahí está saludando al presidente Raúl Castro, Juan Manuel Santos, que ha tenido, bueno, precisamente Juan Manuel Santos era el presidente, el ministro de Defensa, en una de las épocas más sangrientas, siendo el presidente Álvaro Uribe, el jefe de gobierno de Colombia en ese entonces, y en este momento es a Juan Manuel Santos que le toca este momento histórico. Fue el que llevó a cabo el rescate de Ingrid Betancourt, que todos pudimos seguir a través de los medios de comunicación. Y también para esa época el lema era que el gobierno tenía que enfrentar a las FARC. Era el lema en ese momento, pero ahora estamos siendo testigos, ustedes y todos nosotros, de este acuerdo de paz. Así que continúe con su experiencia, don Narciso. Sí. Bueno, decía que el cese bilateral definitivo, el cese al fuego, es un hecho de suma trascendencia, de suma importancia, ya en el camino firme hacia la paz. Naturalmente, una cosa es plasmar los acuerdos en la mesa y otra es el proceso de ejecución. Yo creo que se va a abrir una fase, sobre todo a partir de octubre, una fase sumamente importante, trascendente, delicada, sobre todo esto porque sin duda alguna el tema de las fuerzas enemigas de la paz en Colombia tienen raíces fuertes. Don Narciso, raíces fuertes en el paramilitarismo, en las Fuerzas Armadas, en los órganos de seguridad. Está todo el tema de la presencia y la intervención de Estados Unidos, de las 7 bases militares. Estados Unidos jugó un papel importantísimo en la intensificación del proceso de guerra sucia desde el poder, del terrorismo desde el poder. Ustedes hablaban precisamente de la característica de Juan Manuel Santos, la historia da su viraje. Sí. Yo recuerdo que en la presidencia de Uribe este era el ministro de la muerte.
Pero no solo eso, incluso en mi caso particular hizo mención pública. Y ahí desataron una persecución contra mí prácticamente a muerte, que llegó aquí a la República Dominicana a instrumentarse planes contra mi vida. Él y Uribe, como cabeza política de ese régimen. Sin embargo, el hecho de que ahora se produzcan estos acuerdos indica mucho. Primero, que no fue posible derrotar a la FARC. A pesar incluso de lo que se consideraron golpes fuertes, uno no en el plan del combate de guerra, como fue la propia muerte de Marulanda, no desarticuló su dirección, era una dirección colectiva. Luego los golpes que dieron con el caso de Raúl y otros más, el caso de Jorge Briceño, el Mono Jojoy. Sin embargo, la FARC lograron recuperarse, se asentó la convicción en el seno del poder en Venezuela de que no podían derrotar las fuerzas insurgentes y finalmente entraron en fase de conversaciones, de negociaciones hacia la paz. ¿Y cuál usted cree que fue el punto más difícil de concertar para llegar precisamente a lo que estamos viendo hoy? ¿Y cuál, en su opinión, don Narciso, va a ser lo que más trabajo va a dar de implementar luego de esta firma? Mira, el más difícil es este punto que se acaba de aprobar. Okay. Pero este punto que se acaba de aprobar, como decía, está plasmado en el acuerdo que se va a firmar hoy. Él incluye el tema del cese al fuego bilateral, pero además todo lo relacionado con dejación de armas, que es distinto a entrega de armas, quiero aclarar. ¿Cuál es la diferencia? Sí, los comandantes de la FARC, en múltiples conversaciones que hemos tenido, conmigo y con otros dirigentes de América Latina, han sido muy claros en esto. Ellos dicen, a nosotros no nos van a ver entregando las armas. Nosotros planteamos un proceso mediante el cual dejación de armas es cesar en el uso de las armas. Eso requiere después de todo un proceso de implementación, zona de paz. En principio, no sé cómo va a quedar en el acuerdo, la FARC había propuesto unas 80 zonas de paz. Es decir, la FARC tiene una fuerte implantación en casi todo el territorio rural colombiano. Al punto que en los momentos más agudos de la guerra, el ejército en más del 60% del territorio se sentía muchas veces inseguro. Aunque la FARC no defendía posiciones, era una guerra de guerrilla fundamentalmente, pero con fuertes raíces campesinas, era un poder paralelo realmente, bueno, con estructuras de poder.